Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva lección de mi curso de escritura, del curso de escritura de Javier Lacomba, en el que vamos a hablar hoy del alfa y el omega de una historia, del principio y el final de una historia. Hemos visto la estructura, hemos visto los tres actos, hemos visto el viaje del héroe o de la heroína, y hoy vamos a poner la lupa en esos dos elementos que, por un lado, el principio va a dejar sentadas las bases, las primeras bases, perdón, de lo que va a ser nuestra historia, que ya tiene que coger al lector o lectora con todo cariño, pero lo tiene que coger del cuello y ya arrastrarlo a ese viaje. Veremos que es como si se despertara de repente en una montaña rusa o en un viaje ya que necesita estar en él, necesita saber qué pasa después. Eso hay que ya lograrlo desde el principio. Tiene que ser, tenemos que empezar de una manera que ya el lector o lectora se sienta ya partícipe de nuestra historia, que sienta que ya necesita saber esa historia que comienza, cómo va a finalizar. Y ahí está la clave, cómo va a finalizar el omega, el final de la historia y del tercer acto, en el que vamos a resolver qué es lo que le pasa a ese protagonista o esos protagonistas, a los secundarios. Vamos a terminar ese viaje, esa transformación, ese aprendizaje. Y vamos a dejar, por tanto, en ese final del último acto, en ese final del relato, en ese final de la obra, un sabor de boca al lector o lectora, una impresión. Y le vamos a provocar, como veremos también, una reflexión. Recordemos que cuando nos ponemos a escribir, tenemos que tener en la cabeza un tema, ¿vale? Del que queremos hablar. Y tenemos que tener también en la cabeza, por lo menos inicialmente, aunque puede cambiar, pero la reflexión final que queremos dejar al lector sobre ese tema. Con lo cual, tenemos que tener un poquito pensado, un poquito dibujado, aunque luego pueda cambiar, aunque luego pueda transformarse, pero es bueno que tengamos un poco pensado cómo va a ser más o menos nuestro destino. Que ya, como ocurre con los viajes, habrá veces que nos enamoraremos tanto de un lugar en el que pasemos que incluso a lo mejor finalicemos ese destino. Pero por lo menos, por muy mochileros que seamos como autores, tenemos que tener más o menos claro o tener cierta impresión de cómo va a ser ese final y sobre todo, repito, que tiene que dejar un buen pozo al lector. Por tanto, comenzamos, recordáis, esos tres actos o ese viaje del héroe que tenía varias etapas y la primera etapa, el acto primero, lo que se conoce también como planteamiento, es esa separación, ¿vale? Separación de lo que es su estado inicial, su momento de equilibrio, su momento de paz. Claro, ¿cómo empezamos una historia desde ahí? ¿Cómo comenzamos una historia en un momento que aparentemente es de equilibrio, de paz, en el mundo ordinario, en la rutina, que pronto se va a romper, pero en principio tenemos que empezar por algún sitio? Entonces, hay que tener muy clara la consigna, ahora veremos trucos para ello, pero el lector se tiene que enganchar a nuestra historia, como decía antes, desde el mismísimo principio. No olvidemos que cuando somos lectores, y eso se va a aplicar también a nuestros potenciales lectores si publicamos una obra, pensad que la tirada de atención de un lector, cuando se acerca a buscar entre las miles de opciones que hay en una librería o incluso en internet, cuando está buscando un libro, pensad que la tirada de la atención
es la siguiente. Primero, lo primero que les suele llamar la atención es la portada y el título, con lo cual, eso ya lo veremos en lecciones posteriores, lo del título hay que currárselo, ¿vale? Y la portada, si intentemos procurar, sea, por ejemplo, si es autoeditada o sea en colaboración con la editorial, que sea lo más llamativa y lo más definitoria posible de nuestra obra. Eso es complicado, pero bueno, posible es. Y tenemos una de las cosas que tenemos que estudiar, como también veremos. Pero bueno, estamos en la triada, estamos en el principio. La segunda parte es la sinopsis, que también aprenderemos a hacer una sinopsis buena. Y la tercera, aquí sí, es que el lector o lectora, cuando está hojeando una obra que duda si comprar, porque le ha atraído esa portada, porque le ha atraído también esa sinopsis, la tercera pata de esa triada de la atención y que muchas veces la que decide si van a comprar nuestra obra o no, sobre todo si no nos han leído antes, porque si nos han leído antes ya nos conocen, ya hemos tenido una buena experiencia con esa primera novela o con una novela anterior, pues ya es más fácil. Pero si no nos conocen, si somos un autor desconocido para ellos o ellas, después de esas dos patas, la tercera va a ser el inicio de la obra. Hay algunos que se van al medio, incluso hacia el final, pero bueno, lo normal es que ojeen o lean el principio de la obra para ver si les engancha. Con lo cual, ya incluso antes de que compren nuestro libro, y recordemos que en Amazon, en ese primer vistazo, lo que van a ver va a ser también ese principio, tenemos que cuidar mucho ese inicio de la obra para causar una buena primera impresión. Y recordad que en la literatura y en todo en esta vida, solo vamos a tener una oportunidad para causar o establecer una buena primera impresión. Con lo cual es otro motivo más para cuidar ese principio del acto 1. Y antes de ver trucos, hay una forma de comenzar las historias que es la frase lapidaria. ¿Qué es una frase lapidaria? Son esas frases rotundas, contundentes, que por ejemplo era muy típico de la novela decimonónica y que son casi como refranes, ¿vale? Recordemos aquel inicio de, por ejemplo, Charles Dickens, de Historia de dos ciudades, que decía, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Ese contraste es atractivo, te invita a seguir leyendo. O aquella frase de Ana Karenina, del inicio de Ana Karenina, que dice, todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia lo es a su manera, cada familia infeliz, perdón, lo es a su manera. Claro, León Tolstoy ahí nos deja una frase para la reflexión, que ya nos deja con la cabeza dando vueltas. Es ese inicio de frase lapidaria que ya nos invita, casi mientras estamos reflexionando sobre lo que nos han dicho, ya nos invita a seguir leyendo. Y esa es una forma de iniciar, ¿vale? Una historia. Pero hay otros mecanismos de inicio que nos permiten, digamos, solventar esa papeleta de que vamos a iniciar la historia en ese mundo ordinario que tiende a una cierta, por lo menos en ese inicio, mientras estamos ya echando a rodar esa bola que es la historia, tiende a una cierta lentitud inicial, que claro, nosotros tenemos que hacer lo más corta posible, pero mínimo va a ser 1, 2 o 3 páginas. Entonces, ¿qué hacemos para que de esas 2 o 3 páginas primeras, es un ejemplo, la historia ya enganche? Pues a ver, ahí tenemos diversos mecanismos. Podemos utilizar lo que se dice, que eso ya lo vimos, un prólogo, que es situar el inicio de la historia no en el momento, entre comillas, presente de su inicio, sino hacer un viaje en el tiempo contando hechos que han sucedido meses, días,
años, siglos atrás y que van a tener una consecuencia determinante sobre nuestra obra, pero que nos permite hacer como una especie como de mini relato. Y en ese mini relato, a lo mejor de 2 o 3 páginas, sí queda mucho más tiempo a enganchar al lector, así que se puede enganchar más rápido al lector porque es un mini relato, cuyo inicio, por lo tanto, va a ser mucho más corto y nos va a poner en antecedentes y nos va a dar una sensación de que queremos saber más, de que queremos saber cómo lo que acabamos de ver, que puede ser una situación muy repentina, puede ser una batalla, puede ser un asesinato, pero que va a tener, sí que sabemos, consecuencias sobre lo que vamos a leer. Con lo cual ya nos va a dar una impresión general y ya nos va a permitir que subamos a la historia. Que en muy poco tiempo ya nos hayan hecho partícipes, que hayamos tenido una especie como de aperitivo de lo que vamos a vivir con la historia principal. Entonces ya en el siguiente capítulo podemos iniciarlo con el mundo ordinario, con ese punto de equilibrio de los protagonistas, pero ya con el interés del lector, porque le habremos dado ese inicio explosivo con ese prólogo, aunque luego lo llevemos a el mundo ordinario del protagonista. Otra manera similar es comenzar con el clímax de una historia antecedente. En este caso, en vez de ser de una época distinta, bueno, puede ser también de un tiempo atrás, de cuando, por ejemplo, el personaje era joven, pero es una historia antecedente en este caso claramente del mismo personaje o de otro, ¿vale? Que tiene consecuencias, una derivada, como veis, de la anterior, que tiene consecuencias sobre la historia que queremos narrar. El prólogo normalmente va más hacia atrás en el tiempo. El clímax de la historia antecedente pues puede ser el mismo personaje que tiene un final de una etapa de su vida que vamos a contar en ese inicio y luego vamos a situarle en otra segunda etapa, que es la que vamos a contar con esta historia principal. Para no liarnos, es lo que ocurre, por ejemplo, con las películas de James Bond. En la película de James Bond nos cuenta una misión antecedente de ese mismo personaje, que ha podido ocurrir muy poco tiempo antes. Entonces, nos meten muy rápidamente en la acción, nos meten en un clímax. Con lo cual, luego ya podemos pasar a un siguiente capítulo en el que se le plantea a James Bond una siguiente misión, que va a ser realmente la historia principal. Pero nuestra atención por ese clímax o ese mini clímax que nos han ofrecido antes del mismo personaje ya está ganada. Y muchas veces tendrá consecuencias sobre la historia que queremos narrar. Si, por ejemplo, iniciamos la historia con un prólogo en el que por ejemplo, un policía mata a un asesino, o aparentemente mata a un asesino, a lo mejor ese asesino ha sobrevivido. O la historia puede ser la venganza del hijo de ese asesino contra el policía. Pero ya tenemos un clímax, una historia. O puede ser una novela histórica, un duelo o una batalla, que luego tengan consecuencias sobre la historia principal. Eso es respecto a historias precedentes, sean del mismo personaje, sean de otro, sean de, por ejemplo, un hecho pasado que tenga consecuencias sobre el presente. Pero también podemos comenzar en nuestra propia historia, podemos comenzar por el final y luego que sea un flashback que llamamos, que supongo que sabéis lo que es, pero si no, un flashback es lo que contar de una manera más o menos extensa lo que nos ha llevado a esa situación, es un viaje en el tiempo hacia atrás para ver lo que nos ha llevado hacia esa situación. Comenzamos por un final y queremos saber cómo hemos llevado hacia ese final. O podemos comenzar por un casi final, o podemos comenzar
por una crisis, que si recordáis la crisis es un momento de revelación interna, de aprendizaje interno de nuestro personaje. ¿Vale? Entonces podemos comenzar con la crisis, saber qué ha llevado hacia esa crisis y luego continuar la historia hacia el clímax. Podemos también comenzar ni una cosa ni la otra, sino a mitad de la historia, en un giro de mitad de la historia, que luego pasemos al pasado y luego terminemos la historia desde ese momento del medio, de esa media res, por eso se llama media res, hasta ya el verdadero clímax de la historia. Luego también podemos utilizar hechos paralelos, no antecedentes, sino paralelos en otro lugar, que van a afectar al protagonista o a su mundo. Que, digamos, ocurran al mismo tiempo, pero en Estambul, y el protagonista esté en Nueva York, o al revés. Que alguien muera en Nueva York y está en Estambul, es un periodista, y la muerte que ha ocurrido en Nueva York, que se nos narra en ese prólogo, o en ese primer capítulo, eso va a afectar al protagonista o a su mundo. O luego, también podemos adelantar hechos futuros, no hace falta situar la historia, sino que el propio narrador, omnisciente, en tercera persona, que ya sabemos lo que es, nos cuente, nos haga un spoiler, nos cuente algo que va a ocurrir en el futuro y que ya estamos interesados en conocer cómo se llega a eso. Pero simplemente puede ser a través de un comentario. Por ejemplo, se puede iniciar una historia con 2 días antes de que me matase a mi mujer. Bueno, ahí sería una primera persona, pero en tercera persona sería 3 días antes de que Paul matara a su mujer. Claro, ahí ya te está, digamos, adelantando un hecho futuro como si fuese un comentario al paso. Pero ya quieres saber qué es, por qué, para qué, cómo he podido llegar a eso. Esas preguntas que se generan en la mente del lector se tienen que generar ya desde el principio y ese es también un mecanismo para hacerlo. Esas preguntas de quiero saber más, cómo es posible, qué ha ocurrido, quién es, para qué está ahí. Todas esas preguntas las tenemos que generar en la mente del lector ya desde ese principio para subirlo a bordo de nuestra historia. Claro, recordad que siempre hablamos, aunque se pueden dar ambas, de las tramas de personaje y las tramas de acción. Las tramas de personaje es un conflicto más interno y que se puede relacionar ese conflicto con aquellos que rodean a protagonista o a los protagonistas. Entonces ahí lo que tenemos que ya desde el principio de la acción hacer hincapié es que ese deseo de transformación se basa en una insatisfacción, en una situación, en un ambiente que es insatisfactorio y eso el lector también lo tiene que notar. Un huérfano al que abandonan sus padres va a ser una situación insatisfactoria. Alguien que ha tocado fondo y se quiere suicidar porque se siente solo, también va a ser una situación insatisfactoria. Alguien que percibe que es dañino para aquellos que quiere, que le rodean, y en el cual se manifiesta ese deseo de cambio, también va a haber una insatisfacción en esa situación que el lector va a compartir. Por tanto, ese lector va a participar en ese cambio, va a animar, aunque sea de manera inconsciente, al personaje a que cambie, a que no siga igual, a que no siga perjudicando, por ejemplo, si es un alcohólico, a aquellos a los que quiere. Y por tanto se va a implicar. Claro, vemos que hay como 2 objetivos que pueden, ya digo, coexistir. Una trama de acción en la que se quiere lograr algo, que incluso puede ser una venganza hacia un personaje, pero es algo más externo, y algo que sea interno, ¿vale? Algo que sea, por ejemplo,
intentar cambiar o intentar aprender algo que sirva para aquellos que le rodean. Con lo cual, tenemos que saber, y ya os digo, muchas veces se dan ambas tramas, ambos tipos en la misma historia, tenemos que saber y tenemos que dejar claros para el lector, lo antes posible, cuáles son esos deseos, cuáles son esos objetivos. Eso lo tenemos que dejar sentado casi desde el principio para lograr ese enganche. Claro, ya tenemos ese estallido inicial, esa explosión que ya hace que el lector suba a bordo de nuestra historia. Y ahora, aunque sea de una manera muy corta y tiene que ser de la manera más corta posible, sí que vamos a ese punto inicial, a ese punto de partida, a ese punto en el que la bola de la historia comienza a rodar. Entonces, hemos ya establecido algo que, por ejemplo, el personaje principal no sabe, pero que le afecta a través de ese prólogo, y va a llegar un punto, a partir de ese punto de equilibrio, valga la redundancia, que puede ser la rutina, puede ser la monotonía, una felicidad aparente, un retiro, pero lo vamos a hacer romper con el detonante, aquello que llama al protagonista a protagonizar la historia. Y ese detonante, pues puede ser, dependiendo de la acción, un heraldo que veíamos en el viaje del héroe, alguien que le dice, por ejemplo, alguien del gobierno que le dice, nos tienes que ayudar a resolver esto, puede ser un mensaje de auxilio, puede ser una llamada de teléfono repentina, pero puede ser algo interno, una decisión, un diálogo, una noticia, una crisis vital, un viaje que le deja, que le transforma o que le da ganas de transformar o de esa transformación. Vamos, el resumen sería que tenemos que comenzar con ese protagonista después de esa explosión inicial en un punto de equilibrio y tenemos que romperlo lo antes posible creando ese detonante, ese punto en el cual se manifiesta el objetivo o el deseo de ese protagonista por lograr algo que no tiene. Por tanto, ¿cómo terminará ese primer acto? El primer acto, recordemos, o ese planteamiento, o ese inicio, o esa separación del viaje del héroe, tiene que terminar con un claro establecimiento de la meta. El claro establecimiento de la meta que ya va a tener, por tanto, un compromiso por parte del protagonista para lograr ese deseo o conseguir ese objetivo. Y eso va a ser parte de una estructura emocional. La estructura emocional es la conexión emocional entre los lectores y los personajes, en especial con el protagonista. Con lo cual, de manera intuitiva, el lector ya sabe que el protagonista se ha comprometido con esa meta. Con lo cual, en parte, ese lector también se va a comprometer con esa meta y por tanto se va a implicar o le va a importar ese protagonista. Y ese tiene que ser, por eso se llama estructura emocional, y ese tiene que ser el final de ese acto. Eso es una de las cosas que marcan el final de un acto, de ese primer acto. El que, aunque a veces no tiene por qué ser algo explícito, no tiene por qué ser decir me comprometo con esto, pero sí que el lector note que ya no hay vuelta atrás, que ahí ya ese viaje se inicia, se han superado las dudas, se ha establecido esa llamada, se ha establecido ese objetivo, que ojo puede cambiar, pero ya ese primer objetivo ya se ha establecido, ese deseo ya se ha establecido y ya
es cuando finaliza ese principio, es cuando finaliza ese primer acto. Ya os digo, lo va a sentir. El lector o lectora lo van a sentir y va a propiciarse esa implicación. Y una de las maneras en las cuales vamos a hacer patente ese compromiso, esa meta, ese ya no hay vuelta atrás, va a ser mediante lo que decíamos en anteriores lecciones, el primer punto de giro. Recordemos que es imprescindible que haya mínimo 2 puntos de giro antes del clímax. El primer punto de giro suele coincidir con ese compromiso y el segundo punto de giro normalmente será la crisis, el descubrimiento interior. Ya os digo, mínimo. Un punto de giro, recordemos que es un quiebro, una vuelta de tuerca inesperada para el lector. Es en ese viaje que el detonante iniciado ha sido el inicio de un viaje o ha sido, por ejemplo, también la necesidad de emprender ese viaje, ese detonante, pues el primer punto de giro sería un naufragio. En la historia de Ernest Shackleton, el primer punto de giro sería cuando su buque se queda atrapado en el hielo. O un asalto pirata que toman de prisionero a ese protagonista. Evidentemente, ese primer punto de giro, aparte de una ruptura en lo que estábamos viendo, va a significar una conciencia por parte del protagonista de que ya no hay vuelta atrás. Por lo tanto, el lector también tiene que participar en esa conciencia de que ya no hay vuelta atrás. Por supuesto, en esa estructura emocional, que es de emocionarse, tiene que haber una superación de la intensidad dramática de ese detonante. Y normalmente ese compromiso va a ser o bien consecuencia de ese punto de giro o bien antecedente del punto de giro. Recordad cuando decíamos que el punto de giro se establece o un poco antes de ese final del planteamiento o un poco después, dependiendo de si el punto de giro lo queremos hacer como antecedente o como detonante, o como consecuente, perdón. Antecedente sería puede ser ese naufragio, ¿vale? Como consecuencia, ese sería el punto de giro y como consecuencia ese protagonista ya toma conciencia de que ya no se puede ir marcha atrás, porque su vida ha cambiado, ya no va a llegar a su destino, ahora se las tiene que apañar de otra manera. O puede ser que ese primer punto, que ese compromiso sea tomar la pastilla roja. El primer punto de giro es cuando se le ofrece la pastilla roja o azul y ese primer punto de giro es tomar la roja. Pero, como todo, hay un compromiso, hay un refuerzo de ese compromiso, sobre todo si es posterior a ese final, a ese establecimiento de la meta y ese compromiso con esa meta, con ese deseo, y desde luego también eleva el riesgo de perderlo todo. Con lo cual, se tiene que finalizar ese primer acto con ese primer punto de giro un poco antes o un poco después, tiene que ser hacerlo en todo lo alto, hacerlo en ese cliffhanger que se decía, que nos invita a seguir leyendo, a continuar. Y esto ya os digo, este primer punto de giro puede también repetirse a lo largo de la historia, veremos a lo largo de su nudo, de una manera a lo mejor más suave, pero puede haber también puntos de giro a lo largo de esa trama, a lo largo de ese nudo. Y el primer punto de giro, otra función que tiene es establecer la cuestión dramática. ¿Y qué es la cuestión dramática? Es esas preguntas, seguir reforzando también la cuestión dramática, es seguir procurando que el lector se haga preguntas. Preguntas que tienen que ver con la progresión y el desenlace de la historia. Esas preguntas de folletín, de capítulos de los folletines antiguos, de ¿logrará nuestra protagonista
alcanzar su destino o perecerá antes? ¿Logrará el amor de Julia o Julia se quedará con... ¿Vale? Son esas... como esas preguntas que se hacían en los folletines antiguos. Y por cierto, el término de cliffhanger también viene de ahí. Era cuando en los seriales el protagonista se quedaba colgado de un risco y no se sabía si iba a caer por una gran altura o podía llegar a salvarlo o salvarla o con gran esfuerzo subir. Y ahí viene el cliffhanger. Pero bueno, el cliffhanger o cuestión dramática son esas preguntas que ya se está haciendo el lector sobre si, a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de que las cosas empiezan a ponerse muy negras, a pesar de que han naufragado, va a llegar, y ahora está en una isla desierta con caníbales, va a llegar al final de su viaje. Y hablamos ahora del final, siendo muy consciente de que nos estamos saltando todo el nudo, pero hoy, como decía antes, nos estábamos fijando, estábamos poniendo ese acento en el alfa y el omega de la historia. Y ahora os voy a hablar de mi teoría del brownie. Igual que un comienzo tiene que ser una montaña rusa en la cual de repente despertamos sin saber muy bien cómo hemos llegado hasta ahí, pero que nos quiere hacer participar del viaje, el final tiene que ser como un brownie, como un buen brownie, porque aquí está mi teoría del brownie. ¿No os ha pasado alguna vez que habéis ido a una comida y los entrantes, ese inicio del que estamos hablando hoy, pero no solo los entrantes, sino el primer plato, el segundo plato, estaban geniales? Ay, pero luego llega el postre y en ese postre, ese brownie que se nos sirve tan aparentemente sabroso, luego resulta que es un ladrillo incomible. Claro, evidentemente, ¿qué es lo que ese comensal o nosotros como comensales vamos a recordar de esa comida? ¿Van a ser esos espléndidos entrantes, esas bravas, esas patatas bravas tan buenas, esa paella, o va a ser ese brownie que estaba duro como una piedra? Pues sí, va a ser ese brownie, va a ser eso último lo que nos va a dejar la impronta dentro de nosotros de esa comida que hemos degustado o en este caso de esa historia a la que hemos acompañado. Vamos a haber acompañado esa historia con gran interés, bien llevada, pero muchas veces, si lo sabéis no solo por libros, sino por películas, por series, no se logra rematar bien la faena, sea por precipitación, sea porque el final es demasiado abrupto, demasiado abierto, y eso hace que lo que nos quedemos, con lo que nos quedamos y lo que va a generar nuestra opinión real de esa historia, va a ser ese final. Con lo cual es otro motivo más para procurar que el final que damos a nuestro relato, a nuestra obra, sea lo mejor posible, porque va a determinar, como ya os digo, en gran parte el pozo que se va a llevar el lector. ¿Y qué es lo que compone un final o un desenlace? Pues el clímax, que va a ser como esa, por decirlo de una manera, ese enfrentamiento final que va a beneficiar a los demás o al mundo, eso ya lo vimos. El protagonista va a utilizar lo aprendido para hacer ese último enfrentamiento cuya consecuencia de ese enfrentamiento va a ser normalmente el que los demás perciban, noten o se beneficien de ese aprendizaje, de esa iniciación, de esos descubrimientos interiores que el prota o la prota, el héroe o la heroína han hecho durante ese viaje.
Y después del clímax de esa batalla va a haber una resolución en la cual vamos a poder despedirnos de nuestros personajes, del protagonista, ver qué ocurre con ellos, qué consecuencias ha tenido esa victoria o esa derrota en ellos y en el mundo del cual partieron. Podremos comparar ese mundo al cual han llegado con el mundo del cual partieron. Se cierran esas historias y tiene que dejar una sensación, precisamente eso, en el lector o lectora, de cierre. Se puede dejar alguna trama abierta, como luego veremos, pero por lo menos casi todas las preguntas y por lo menos esa transformación del personaje o de los personajes tienen que estar perfectamente delimitadas y percibidas en esa resolución posterior al clímax, y que no conviene que sea muy larga, también lo veremos. Y luego se le puede añadir un epílogo. Un epílogo, al igual que el prólogo ocurría tiempo antes, el epílogo pues puede darse, podemos situarlo tiempo después de esa resolución y ver qué ha ocurrido con esos personajes después de mucho tiempo. O ver qué ocurre, y así a lo mejor anticipamos una nueva historia con algún personaje en otro lugar. ¿Veis? Como veis, es como justo lo opuesto, el reverso, perdón, del prólogo. ¿Vale? Nos sirve igual. Tiempo después, ese mismo personaje, ver qué ha ocurrido con él o con los que le rodean o con sus hijos, ¿vale? O sea, o ver que ese asesino que creíamos muerto no está muerto. Eso se puede hacer en el epílogo. Por tanto, el clímax, eso ya lo habíamos visto antes en el viaje del héroe, en la estructura, tiene que ser una manifestación exterior del cambio de personaje o personajes. ¿Vale? Hay una batalla final, un conflicto final, que resuelve las metas, en el que ese protagonista o protagonistas ponen en juego lo que han aprendido, resuelven las metas y se responde a la cuestión dramática, que recordemos era aquella de ¿conseguirá el protagonista alcanzar o vengar o llegar a? ¿Vale? Ahí se tiene que haber, o sea, es donde se juega el tema, ¿vale? Donde se decide cuál es la respuesta. Por lo tanto, es un juego a todo o nada. Si no se logra en ese clímax, pues o bien el personaje desaparece porque muere, aunque ojo, un aparente fracaso puede esconder éxitos para otros personajes, o a lo mejor, si no ha aprendido, si no ha habido ese viaje de aprendizaje con éxito, pues tiene que volver a repetir ese viaje. Bien sea porque llega otra vez al punto de partida sin haber logrado lo que quería, a lo mejor tiene la determinación de volverlo a intentar, o bien porque ese pasado que creía haber cambiado, pues no ha cambiado y tiene que volver otra vez a enfrentarse a ese mal, cosa que ocurre, por ejemplo, mucho en las resoluciones de las películas o las novelas de terror. No se logra y el mal continúa, con lo cual tiene que haber o un nuevo héroe en un futuro que lo logre, o el mismo héroe que se tenga que volver a enfrentar de nuevo a ese mal. Evidentemente, si hay un punto en el que esa estructura dramática, emocional, tiene que estar álgida y en lo alto, es aquí. Tiene que haber veíamos que los puntos donde se sostiene esa intensidad dramática, esa estructura emocional, pues son esos puntos de giro en los cuales en el primer punto de giro veíamos que había ese todo o nada. El segundo punto de giro, que puede ser justo antes del clímax, o incluso puede ser por el medio, puede ser normalmente esa crisis de descubrimiento del personaje, y luego, como os decía, ese tercer punto mínimo de intensidad dramática en todo lo alto será ese clímax.
Y esto es como también el aterrizaje de un avión. Nosotros hemos ido despegando poco a poco, hemos mantenido en vuelo con sus vaivenes durante ese viaje, durante ese trayecto, de un punto a otro. Y luego en el aterrizaje tampoco puede ser un aterrizaje brusco ni de emergencia, porque será uno de esos finales de brownie duro, sino que tenemos que hacerlo poco a poco. No tiene que haber muchos clímax, pero el clímax podemos tomarnos nuestro tiempo para describirlo. Tiene que ser ya no tanto un giro brusco, tiene que ser algo de intensidad alta, pero ya no es un giro. Un giro era antes, algo que nos cambia en gran parte aquello que estábamos leyendo. Nos cambia, digamos, las condiciones del juego. Del viaje hemos pasado anteriormente al naufragio. De la fantasía hemos pasado de repente a la realidad. Pero aquí no buscamos tanto el giro, la sorpresa, como la coherencia y la revelación. Y la resolución, por tanto. Lo que nos va a llevar a esa resolución. Tiene que ser, por tanto, algo dramático, pero algo lógico, que sea coherente con lo que llevamos viendo durante todo el viaje. Aquí, recordemos, en Climax no buscamos la sorpresa, buscamos el drama, el poner en juego lo que hemos visto hasta entonces y también lo decisivo y la coherencia. Pero puede haber aparentes giros que no lo son y aparentes clímax. Claro, el clímax el anticlímax, perdón, es ese giro, digamos, porque hemos tenido un aparente clímax, las cosas han acabado aparentemente bien, tenemos un aparente descubrimiento, una aparente victoria en una batalla, pero en realidad no es el clímax, sino que es un punto de giro. O sea, podemos hacer que el punto de giro, la crisis, por ejemplo, u otro punto de giro, que recordemos que el mínimo son 2, pero pueden haber más. Ese punto de giro, que puede ser la crisis o posterior a la crisis, sea ese anticlímax, ¿vale? Es un momento en el que el protagonista cree que ya ha conseguido su meta, cree que ya ha conseguido su objetivo o cree que ha conseguido su deseo. Pero no, ¿vale? Esa vuelta de tuerca es un anticlímax que va a preceder a ese clímax verdadero, a esa batalla final. Ejemplo clásico, también en ese momento en el que creemos que se ha descubierto al asesino, que se ha derrotado al monstruo, que se ha ganado la batalla, pero resulta que lo que creíamos que era una batalla ganada era una trampa del enemigo para que nos confiáramos. Y entonces aprendemos ahí, puede ser un aprendizaje de que no hay que confiarse, y entonces ya ponemos en juego nuestros recursos para afrontar ese clímax de verdad. ¿Vale? Y ahí se distinguirá que en el clímax, repito, no buscamos sorpresa ya en el clímax, a menos que se trate de ese anticlímax, de ese giro inesperado que oculte un punto de giro. Y tenemos que evitar, por tanto, esos finales sucesivos, esos clímax detrás de otro, ¿vale? Que anticlímax, clímax, anticlímax, clímax. Pues son finales que van a desvirtuar al verdadero final o a la verdadera resolución. ¿Y qué es la resolución? Pues la resolución sería esa metáfora o en ese símil que hemos hecho del avión, el modo taxi del avión. Desde que aterriza, en ese aterrizaje que no debe ser brusco, que sería el clímax, hasta que tú como pasajero o el lector desembarcas. Y entonces en esa resolución era lo que hablábamos antes. Ahí es donde el lector va a saber cuáles son las consecuencias, cuál va a ser el retorno, qué se va a encontrar en ese protagonista al retornar a ese punto de inicio, a ese mundo ordinario, qué beneficios va a haber para
los que le rodeaban o para ese mundo ordinario de todo lo que ha aprendido, de todo lo que ha ocurrido. Entonces vamos cerrando esos arcos argumentales, esos viajes o esos mini viajes, esos subtramas, y dejamos a los personajes cada mochuelo en su olivo, o cada oveja con su pareja, o cada prota con su destino. Y por tanto, es una manera de que después del clímax, que es en lo más alto, que es en lo más pumba, en la gran explosión emocional y argumental, o también de historia de nuestro relato, vamos a dejar un periodo, pues eso, de suave bajada para que, digamos, el lector disfrute con esa sensación, con todas esas sensaciones que hemos generado. Es como el pitillito o el café después de la comida o después de ya sabéis qué, ¿vale? Ese sería el equivalente emocional a la resolución, ese reposo satisfactorio tras esa euforia, tras ese subidón que proporciona el clímax. Y esa resolución, fijaos que puede, después de un clímax, haber un giro. Ese giro es la anagnorosis, no me cuesta decir esta palabra, que es, ojo, no es el clímax, porque en el clímax, recordemos, no hay un giro propiamente dicho, pero puede ser un giro posterior al clímax. Puede ser un giro en la resolución que nos lleva a la relectura de toda la historia bajo otro punto de vista. Esto es arriesgado, pero si se hace bien, sale muy bien. Y recordemos la historia del sexto sentido. Es un ejemplo claro. O aquella de sospechosos habituales, donde la identidad del personaje que buscaba, ya en la resolución, nos hace la relectura de todo lo que hemos leído. Entonces, esa anagnórisis, que va a ser normalmente relativa a la identidad o a las condiciones de un protagonista que luego, o un personaje principal, que luego no es lo que nosotros pensábamos, y por tanto una cualidad, como ocurre en el sexto sentido, que por tanto nos va a obligar a la relectura a la relectura o a la revisión de todo lo que hemos leído o visto bajo otro punto de vista totalmente distinto. Nos va a cambiar las gafas de todo lo que hemos visto. Y el epílogo es como esa guinda final, que no siempre va a ser necesario, ¿vale? Pero hay veces que sí. Evidentemente tiene que ocurrir después del clímax y también añadiría yo después de la resolución, con posterioridad temporal, y nos puede dar una sensación de cierre definitivo. Por ejemplo, si situamos en una saga ese epílogo muchos años después, que ya vemos que ha ocurrido, si ha habido ese happy ever after, como ocurre, por ejemplo, con los libros de Harry Potter, que en ese epílogo nos lleva a un Harry Potter ya con hijos, etcétera, etcétera. Entonces, nos da una mayor perspectiva, nos da saber cuál ha sido el legado de ese héroe o esa heroína, sobre todo si hay un sacrificio, con lo cual, si has dejado a lo mejor con un mal sabor de boca, porque ha habido un sacrificio del héroe, de la heroína, que ha sido el acompañante del lector o lectora durante todo ese viaje, con lo cual ha habido una implicación emocional que de alguna manera hemos roto si ese protagonista se ha tenido que sacrificar, pues ese epílogo en el que veamos qué beneficios ha traído al mundo o a su familia o cómo alguien ha continuado gracias a él o a ella, gracias a ese sacrificio, ese legado, pues de alguna manera da significado a esa muerte, a esa pérdida para el lector y le cambias esa sensación amarga por una sensación dulce, recordemos, sería ese brownie final, que a lo mejor, o ese licor, que ese licor final, que a lo mejor es el que sí, aunque sea pequeñito, el que le da ese sabor final a esa lectura, a esa obra, a esa historia o a esa comida, ¿vale? Esas funciones son las que tendría
el epílogo. Y tras haber visto esos principios o finales que puede tener nuestra historia, vamos con los deberes, que va a ser, la propuesta, escribir el inicio de una historia, porque al final sería muy complicado, porque tenemos que escribir una novela entera o por lo menos un relato entero. Bueno, vamos a quedarnos con el inicio por el momento y escribir con las pautas que os he dado al principio, sobre todo en la primera parte de la lección, una historia, un inicio de historia que enganche de verdad al lector o lectora y que le haga que no continuemos la historia, pero bueno, nos puede servir para como principio ya hecho para alguna futura historia que creemos, cómo llevar a cabo esos recursos de los que comentábamos antes para enganchar al lector o a la lectora. Muchísimas gracias por acompañarme en esta nueva lección y nos vemos en la siguiente con los diálogos.